en Jerusalén. Los discípulos, ¿de dónde eran? ¿De dónde eran los discípulos? ¿De dónde eran? Eran de Jerusalén, o sea, era de la iglesia, era de ahí. La orden de ir es primero a las casas nuestras. ¿Sabían eso? La orden de ir, vayan y hagan discípulos primero ¿de quiénes? De nuestros hijos. Esa es la primera orden. Lo que pasa es que a veces, yo no sé aquí, pero a veces es más fácil ir a Judea y a Samaria. A veces es más fácil ir allá. Y luego en Jerusalén se nos están perdiendo. Y la orden de Jesús fue bien clara. Primero, ¿dónde? En Jerusalén. Y después en Judea. Y después allá y luego en todo el mundo. Así que cuando revisemos esta mañana la orden que Jesús nos da, recordemos que la orden es en casa primero. Primero es acá. Cada iglesia, a mí me gustan mucho las listas. Yo siempre he tenido listas de jóvenes, siempre. Si usted me pregunta ahora, yo tengo mi lista de jóvenes ahora. Anoche mismo estaba revisando para ver si van a ir a la iglesia hoy. Todo siempre tengo lista. Entonces cada líder de iglesia debe tener una lista de sus jóvenes. Debe tenerla. Estos son los que tienen tal edad, estos son los que tienen tal edad, porque así yo sé quiénes son los futuros, ¿no? Quiénes son, si están llegando, si no están llegando. Esa lista, todo líder debe tenerla. Para orar por ellos también, ¿no? Para orar por ellos, para saber si están llegando, para saber si están enfermos, para saber qué está pasando con ellos. Así que yo les animo a tener esa listita ahí, ¿no? Y cada sábado usted observa y observa. Está aquí, sí están acá. Qué bueno que están acá. También para saber si los saludé o no. Ajá, para saber si les saludé o no. Bueno, yo quiero compartir con ustedes, solamente revisar en la mañana acá, una costumbre que Jesús tenía. Y es la costumbre que todo discípulo debe tener, porque Jesús no nos mandó a hacer algo que Él mismo no hacía. ¿Escucharon qué dije? Jesús no dijo, vayan. No, Él dijo, vayan porque ya Él estaba yendo, Ya Él lo estaba haciendo. Por lo tanto, le dice a nosotros, vayan ustedes también para que disfruten de lo que yo estoy disfrutando. Pero querido, todo el contexto de lo que voy a decir es que Jesús, cuando nos dice que hagamos esto, nos dice que lo hagamos primero en la iglesia. Es lo primero que Jesús nos dice. De hecho, el plan de Dios siempre fue así. Cada vez que Dios quería hacer algo en la iglesia, Él iba y hablaba con los padres y le decía, ustedes van a tener un hijo para yo cambiar la iglesia. ¿Quién me recuerda un caso así? ¿Alguien recuerda un caso así? Que Dios va y habla con los papás y le dice, usted va a ser el papá del líder que yo necesito. ¿Quién recuerda un caso así? ¿Quién? Abraham. ¿Quién más? José va y habla con Jacob, ¿no? ¿Quién más? Mi esposa está predicando en estos días acerca de Jocabé. Jocabé es increíble. Le dio 3 hijos a Dios. Dígame los nombres. Dígame los 3 nombres. Moisés. ¿Quién más? María y Aarón. Ella, yo no sé, como una mujer esclava, cría un hijo en el palacio y allá se lo entrega a Dios. Dios pudo usarlo. Cría 2 como esclavos y aún así ella los pudo criar para que Dios los use. Yo estoy sorprendidísimo con ella. Súper sorprendido. Cuando van a ser Sansón, ¿con quién va a hablar Dios primero? Con sus papás también. Dios, lo más importante para Dios es que nosotros le entreguemos hijos que Él pueda usar. Amén. No crea que es el templo. No crea que son nuestros hijos que Dios quiere. De hecho, Él dice, sus hijos son míos. Amén. Son herencia mía, yo los necesito. Entonces la iglesia, la prioridad de nuestra iglesia tiene que ser que si Dios quiere hacer planes con mis hijos, que yo los críe de una forma que Dios pueda usarlos. Como Él usó a Moisés. Yo me imagino cómo se sintió Jocabé cuando vio que tanto Moisés como Aarón, como Miriam, María, Dios las seleccionó para ser sus hijos y trabajar con ellos. ¡Wow!
¿No quisiéramos eso nosotros? Amén. Eso está precioso. Queridos, la misión de la iglesia, la misión que Jesús nos da, es una misión de ir. Vamos a ver qué hacía Jesús diariamente. Jesús no salió a predicar por allá, por otros lugares. Él se quedó en la iglesia, se quedó ahí en Jerusalén, se quedó con sus hijos ahí, ¿no? Así que no sé, hijo, cómo está, si vamos a poder proyectar. Es que bueno, aquí están. Así que yo voy a revisar y mientras voy allá, le voy a contar la historia de antes. Los jóvenes eran lo que hacían de mensajeros. Y desde bien jovencitos empezaban a practicar cómo correr rápido, porque no había correo. Las cosas llegaban porque alguien las llevaba, ¿no? Usted tenía un mensaje que llegar allá, digamos en una guerra. De repente había que mandar un mensaje al general. Pues había un jovencito ahí que era bien veloz. Y él salía, escuchaba el mensaje y salía corriendo por allá y hasta que llegaba, y tenía que llegar lo más rápido posible. Y esos chicos se entrenaban toda la vida para ser bien veloces. Y uno de ellos, cuando se necesitó enviar un mensaje, empezaron a decirle el mensaje y él salió disparado como una bala. Y llegó ante el rey, y cuando llegó al rey ya bien cansado, y le daban un vasito de agua, siéntate ahí. ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué usted cree que pasó? Cuando llegó allá solo llegó, pero el mensaje no se había acordado de él. Se le olvidó el mensaje o quizás ni lo escuchó. Porque querido, aquí lo importante no es ir con un mensaje. Amén. Es ir con un mensaje. Así que vamos a ver cómo Jesús lo hacía. Y mientras veamos a Jesús, yo me imagino a Jesús yendo a las casas de sus hijos allá, sus hijitos, sus hijitas, de las ovejitas de Israel. Y mire a ver si se parece a la situación de hoy en día. Voy a leer allá en Mateo 9:35. No me voy a salir de ahí, de Mateo 9, para que no andemos de un lugar a otro. Ayúdenme ahí a leer de una vez. Jesús, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Jesús? Recorría todas las ciudades y las aldeas. Note usted, querido, que cuando Jesús me dice que salga, es porque Él salía, ¿cierto? Jesús recorría todas las ciudades y todas las aldeas en Jerusalén. Y cuando salía, ¿qué hacía? Vamos a seguir leyendo. Enseñaba en la sinagoga. La sinagoga es una iglesia. Predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Vamos a suponer que Jesús no salía. Si no salía, ¿qué cosas no iban a pasar? Si no salía, ni enseñaba, ni sanaba, ni predicaba, nada podía hacer, porque lo primero que hay que hacer para uno hacer esas cosas es salir. Pero note usted en el siguiente versículo que dice, cuando salió, dice, al ver las multitudes. Esas multitudes, ¿de qué país eran? Eran de la iglesia. Al ver las multitudes, ¿qué pasó en su corazón? ¿Qué pasó en el corazón de Jesús? Tuvo compasión. Tuvo compasión. O sea, ¿cómo voy a tener compasión de alguien que no he visto? ¿Cómo voy a tener compasión de un chico que está lidiando con toda clase de problemas y yo ni siquiera sé el nombre? O sea, lo primero aquí, Jesús sale. Y cuando sale, ve. Y cuando ve, ¿qué pasa en su corazón? Tiene compasión de ellos. ¿Cómo las encontró Jesús? ¿Cómo las vio? Como ovejas desamparadas, dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Así vio Jesús a sus hijos. Ahora, si Jesús se queda sentadito allá en una mecedorita y no sale, no ve. Y si no ve, ¿qué pasa en el corazón? No siente nada, ni sabe cómo están. Pero lo primero que Jesús hace es, déjame salir, a ver cómo están. Y salgo y predico el evangelio, enseño, sano. Y cuando interactúo con ellos, siento compasión. Note que Jesús no fue
a decir, mira cómo están esas ovejitas ahí. No, lo que sintió fue ¿qué? Compasión. ¿Cuándo? Cuando salió. Entonces, no solamente eso, vamos a entrar en más detalles, pero vamos a seguir leyendo el 37. Entonces dijo a sus discípulos, ¿qué dijo? A la verdad la cosecha es mucha y somos pocos obreros. Ahora, ¿cómo se dio cuenta Jesús de que la cosecha era mucha y que los obreros eran pocos? ¿Cómo se dio cuenta? Cuando salió. Porque a veces uno piensa, no, que salgan ellos, no es suficiente. No, si usted no sale, no se da cuenta de que es demasiado la necesidad que hay y que los obreros son poquitos. Por eso el mensaje de Jesús a la iglesia es, salgan y vean. Vayan primero. Y no es ir lejos, es ir a ver ahí en las aldeas donde uno vive. El siguiente texto entonces nos lleva a orar, ¿cierto? Nos dicen, órenle al Padre, rogad pues al Señor de la cosecha que envíe más obreros a los campos. Amén. Tenemos que pensar en ese texto que está ahí que dice Jesús recorría. Esa es la clave. Esa es la clave. Yo sé que tengo que ir a recorrer todo Everson. Yo sé que tengo que ir a recorrer porque es la ciudad que Dios le entregó a ustedes, ¿cierto? Amén. Pero antes de yo ir por allá, tengo que ver cómo están las ovejitas de Israel. Sí, tengo que ir a ver cómo están. Porque el enemigo a veces lo que quiere es que uno empecemos iglesias nuevas porque ya esta tuve que cerrarla. Jesús quiere que yo empiece en las aldeas de la iglesia, en las aldeas de nuestras casas y ver cómo están nuestras ovejitas. ¿Y qué hacía Jesús cuando recorría? Hacía varias cosas. Primero, enseñaba. Ya, hay que enseñar. Algunos de nuestros jóvenes necesitan que se les predique el evangelio como que ellos no lo conocen. ¿Sabían eso? ¿Ya? Como que nunca lo han escuchado. Y necesitan ser sanados también. Jesús salía y sanaba. Y hoy en día las enfermedades más fuertes no son las enfermedades físicas. ¿Sabían eso? No son las físicas. Son cosas que el enemigo se ha inventado para atrapar emocionalmente a nuestros jóvenes y están ahí atrapados y necesitan sanidad. ¿Sí o no? Sí. Amén. Sí, cuando usted lee el texto que Jesús iba y sanaba, ese mensaje de Jesús tiene que ir allá y llegar y sanar a nuestros jóvenes. Sanar. Pero otra vez todo empieza cuando salgo y recorro. Cuando salgo y recorro. Cuando voy y le llevo el mensaje. Cuando reviso cómo están. Y en esa interacción va a nacer algo en el corazón. ¿Qué es lo que nace en el corazón? Compasión. ¿Y qué es compasión? Dígame qué es compasión. Dame un ejemplo de qué es compasión. Empatía puede ser. Empatía, un poquito más traducidito ahí que yo más o menos sepa. Ponerse en el lugar del otro, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. Compasión es... Ponerse en sus zapatos. Lo que pasa es que es muy fácil olvidarse. Pues después que uno ya tiene 50 años, ya uno se le olvida que tuvo 18, ¿no? Que hace mucho tiempo de eso. Pero de alguna forma meterse en los zapatos de ellos y ver por lo que están pasando, ¿no? Yo veo a Jesús haciendo eso, teniendo compasión, teniendo... Hoy en día uno diría, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos, tener que lidiar con este mundo tan complicado. ¿Está complicado el mundo, sí o no? Sí. Está complicado. Pero ellos tienen que lidiar con eso. Lidiar con eso, con un mundo que se hace cada día más difícil. Más y más difícil. Pero qué precioso sería si al uno verlos, Jesús pone compasión en nosotros, ¿no? Amén. Compasión. No entiendo. Compasión no significa que yo entienda, es por lo menos estoy contigo, ¿no?
Por lo menos estoy contigo. No entiendo tu mundo, es un mundo bien complicado, pero estoy aquí contigo. Sentimiento de tristeza que ve a las personas de sufrimiento. Ve el sufrimiento del otro. Ya, ve el sufrimiento del otro. 1 Corinthians, or 2 Corinthians 1, Segunda de Corintios 1, 3, 4, 5, and 6, 3, 4 y 5. that we are comforted with the comfort with which God comforted us. Exactly. So that we can comfort. So we can comfort them. Yeah. Queridos, no podemos ignorar que el enemigo tiene planes serios de dañar a nuestros hijos y de buscar la forma de que uno no conecte con ellos, que no los entienda. Pero la compasión no tiene nada que ver con entendimiento. Yo lloro con el que lloro, me sonrío con el que me sonrío. Esa es la idea de tener compasión. Es la idea de tener compasión. Por lo menos afortunado. Ya, por lo menos. Y otra vez, Jesús, antes de yo ir a Samaria y tener compasión de Samaria, que debo tenerla, Jesús quiere que yo tenga compasión de los que están en Jerusalén. Amén. De los que están aquí en Jerusalén. No es fácil para ellos. Yo he estado en los últimos meses en una iglesia de puros jóvenes, solo jóvenes. 3, 4 meses, hermana, ya tenemos ahí. Y yo los escucho. Y yo recuerdo cuando yo tenía las edades de ellos, yo no lidiaba ni con la mitad de lo que ellos tienen que lidiar ahora. Era más fácil. No tenía que estar tomando las decisiones tan pesadas y tan serias que ellos tienen que tomar hoy en día. Es duro, es difícil. Ellos tienen que vivir en este mundo. Yo no tengo soluciones, pero tengo un par de oídos para escucharlo. ¿Saben eso? Yo tengo muchas soluciones, pero tengo un par de oídos para escucharle. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. A ver, cuéntame. Yo no le doy respuesta porque no las tengo. Pero tengo un par de oídos para oírlos y para sentarme con ellos. Son las ovejitas y realmente cuando uno las mira se ven desamparadas como ovejas sin pastor. No ha cambiado mucho la cosa en ese sentido. Cuando Jesús salía, Él las vio así. Y hoy están así también. Pero querido, la compasión, buscar la manera de mostrarla, esa compasión, quizás aprendiéndome el nombre de ese jovencito, ¿no? Aprendiéndome el nombre. Yo le decía a Pablito lo conozco de hace mucho tiempo, y le digo, pero yo no sé si a ti te gusta que te digan Pablo o Pablito, porque a algunos chicos ya no les gusta que le digan Pablito, ¿no? Pero él me dio permiso que le diga Pablito, pero empezar con que me interesas tanto que me sé tu nombre. Empezar por ahí. No eres un joven cualquiera, te llamas Pablo. Por ahí empieza un poquito la compasión, por ahí empieza un poquito la empatía, por ahí empieza un poquito el me importas. El me importas. Porque cuando no hay compasión, lo opuesto a la compasión, ¿qué será? ¿Qué será lo opuesto a la compasión? ¿Ah? Crueldad, pero esa hay una palabra que uno usa mucho cuando no hay compasión, llega la crítica. Indiferencia. Esa sí es dura. Pero hoy llega la crítica. ¿Y por qué te caíste? En lugar de levantarlo, ¿por qué te caíste? ¿Qué hice? Pero yo veo que Jesús, cuando salía, en su corazón crecía ese sentimiento de compasión. Y lo llevaba a una cosa. ¿A qué lo llevaba? A orar. Amén. Padre, envíanos más personas porque son muchos los que están acá y los obreros son pocos. Lo llevó a orar. ¿Ve qué precioso está, no? Voy y veo. Hago lo que puedo. Si puedo enseñar, enseño. Si puedo predicar, predico. Si puedo sanar, sano. Pero la idea es que se produzca en el corazón compasión. Compasión. Y esa compasión me lleva entonces a cuando yo voy a orar,
yo orar por ellos. Note que Jesús inmediatamente, el texto dice que tuvo compasión, dice que Jesús fue y rogó. Al ver las multitudes, al verla, tuvo compasión de ellas, y entonces fue Jesús y le dijo a los discípulos, hay que orar. Hay que orar. La orden que Jesús nos da es fácil, querido. La orden que Jesús nos da, Él reunió a los discípulos. Si usted busca Lucas 9, vamos a Lucas 9 ahora. Yo sé que estuve en Mateo, pero vamos a Lucas 9 para que usted tengamos una idea. Lucas 9, versículo 1. Vamos a leer el 1, el 2. ¿Cómo empieza el 9.1? Reunió a sus discípulos. Reunió a sus discípulos. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. ¿Para qué? ¿Y qué hizo en el 2? Otra vez lo envía, ¿no? Los envía a predicar el reino a todos. Y sanar enfermos. ¿Y qué dice entonces allá en el 6? ¿Quiénes salieron? ¿Quiénes recorrieron? Los discípulos. O sea, ellos agarraron el mensaje. Jesús dijo, vayan. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron. Y dice acá, y saliendo pasaban por todas las aldeas. O sea, ahora no es Jesús que lo está haciendo. ¿Quién lo está haciendo? Los discípulos. Dice, y saliendo pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio. Y otra vez, ¿qué hacían? Sanando a todos. O sea, el mensaje que Jesús vivió es el mensaje que le dio a los discípulos y el mensaje que ellos hicieron, porque ellos fueron por las aldeas. Las aldeas son las casitas nuestras. Y ahí en ese hogar, ¿qué hacían? Predicaban y sanaban. ¿Y cuál será la orden para nosotros? La misma. Lo hizo Jesús, lo hicieron sus discípulos y nos dice a nosotros, vayan también ustedes. Y vayan en ese orden. Primero en Jerusalén. ¿Sí? Primero en Jerusalén. Después ya en la ciudad más grande, en Judea. Y después salgamos a otro lugar. Pero queridos, nuestra primera misión en la iglesia son nuestros hijos. Amén. Son ellos. Y el enemigo astutamente ha decidido que el blanco de sus ataques van a ser ellos. Yo cuando reviso la historia de Sansón, yo recuerdo que mire, hay una forma de contar la historia de Sansón a los niños. Sansón es un héroe, pero ya cuando uno está de adulto, Sansón no es ningún héroe. Porque Dios preparó todo para él, ¿no? Preparó a los papás. Pero cuando usted revisa y nace, de repente yo noto que la historia de Sansón, el enemigo puso sus ojos en él y Sansón no pudo cumplir el sueño de Dios. Terminó con una vida malgastada, con una vida que Dios no pudo usar. A veces ese es el objetivo, eso es lo que Satanás quiere. Que al final termine atado, amarrado, ciego, vendido a otra. A veces Satanás eso es lo que busca. Terminar así, cuando el propósito de Dios con Sansón, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito? Que fuera el libertador. Un juez de Israel que Dios pudiera usar. Pero Satanás dijo, no te voy a dejar. Lo voy a torcer por acá. Lo voy a torcer por acá. Y está en la Biblia como una advertencia, ¿no? Como una advertencia. Ten cuidado porque Satanás quiere el propósito que Dios tiene para tus hijos, para ti. Él quiere torcerlo.
torcer. Pero luego Dios presenta otros casos, ¿no? Yo estaba predicando sobre José el sábado pasado. Y yo predicaba, una vez que prediqué con Sansón, yo lo hice con lágrimas. Mi esposa estaba ahí de una vida que fue totalmente desperdiciada. Pero yo estaba gozando cuando predicaba por José, porque José permitió que Dios hiciera con él lo que él quería. Amén. Lo que quería Dios. Y Dios lo llevó a ser quien fue, ¿no? Pero saben que el mismo sueño que Dios tiene con José es el que tiene con nuestros hijos. ¿Sabían eso? Es el mismo. El mismo. Y es el sueño nuestro también, no nos engañemos, ¿verdad? Es lo que queremos nosotros. Queremos que ellos crezcan y florezcan en la iglesia. Pues mientras el Espíritu Santo hace su trabajo, nosotros vamos a hacer la nuestra, ¿cierto? Vamos a hacer la nuestra, vamos a llegar a sus casas, vamos a interesarnos en sus vidas. Vamos a ayudar a sanar sus heridas, sus enfermedades, y que encuentren en la iglesia un lugar donde ellos puedan crecer y dejar que Dios cumpla sus planes en ellos. Cometiendo errores, ¿no? Como todos nosotros, cayendo, levantándose, pero los ojos que lo miran son ojos compasivos. Amén. ¿Qué les parece? Amén. Que los ojos que lo miren cuando caen son ojos compasivos. Oh, ese es mi hermano, el anciano, que me quiere. Esta es la hermanita, ella me quiere también. Ese es el pastor, él también me quiere. Se va mejor así, ¿sí o no? Amén. Así se va mejor. Sigamos haciendo nuestra tarea en Everson, pero el mensaje de Dios es que lo hagamos aquí primero, en los hogares nuestros. Que cuando salgamos, como Jesús nos dice, salir y recorrer, y al ver, puedan hacer esa compasión entonces, ¿no? Puedan hacer esa compasión. Y que entonces vayamos de rodillas y roguemos, Señor, trae más personas que nos ayuden a trabajar con nuestros jóvenes. Trae más, somos pocos, trae más. Y esa oración Dios la responde, y de repente llegó un líder y llegó otro líder y llegó porque estamos orando para que Dios nos ayude a que las ovejitas de Israel tengan su pastor. Amén. Ese tiene que ser el propósito de la iglesia. Tiene que ser el propósito. Yo tengo, hermano Infante y yo tenemos aquí, para que no nos vean y no sepan qué edad tenemos, voy a decir más de 20 años nada más, lo dejo ahí. Pero tristemente el pastor Infante y yo hemos visto generaciones de jóvenes estar en la clase de cuna, en la clase de jardín de infantes, primarios, menores, conquistadores, y llega una edad que dejamos de verlo, ya no están. No una generación, 2, 3, 4, varias generaciones que no los vemos. Y eso rompe el corazón, ¿sí o no? Y cuando nuestros hijos estaban creciendo, temblábamos, porque uno de esa estadística iban a ser los de uno también. Así es. Uno tiembla cuando ve a sus hijos cruzar por ciertas edades y ya fulano se fue y fulano se fue. Uno dice, los próximos son los de uno también. Y uno tiembla. Ya, uno ha visto eso y nos hace reflexionar en donde, Señor, nos vamos a enfocar más en la casa. Nos vamos a enfocar más en la casa de Israel. Porque el plan del enemigo, y él ha mostrado cuál es su plan. El plan es, llega un momento que me lo llevo. Pero que ese no sea lo que se cumpla acá, queridos. Que recorramos nuestras casas. Que nos hagamos amigos de las ovejitas de Israel, con compasión, rogándole a Dios, y que Dios nos use, para que ellos aquí encuentren un hogar, encuentren una iglesia, que lleguen a conocer a Jesús. Ahí donde estamos en esa iglesia, yo voy a estar fuera todo este mes, una parte aquí y otra parte en otro lugar, pero